falsa. Cosas de algo así. Pues él no anda muy limpio de polvo y paja. Hermanos, os he reunido aquí como a tales, pues todos somos hijos de la misma fe y de la misma madre, la Santa Iglesia. Veni, vidi, vinci, como decía San Agustín, y añadía sabiamente, ante navalis prelio, congressionem miserat, gerges quaturmilia, armatorum delfos. Y si somos hermanos, ¿cómo vamos a desoír la voz de aquellos que como nosotros rezan y sin embargo gimen bajo la cadena del infiel? Habrá aquí personas sin corazón que por no dar algo de lo que la misericordia divina les ha dado, sean capaces de dejar prisioneros a los que todo lo esperan de la Santa Bula. Ya lo dijo bien claro San Alejo en su crónica de la guerra de las Galas. Naves aligate absum a periculis maris veni vidi templum Apollinis diripien. Diga truenum, truenum que se nos viene. Et truenum veni. ¿Cómo pueden existir almas que no quieran hacer esa obra de bien y prefieran perder las indulgencias que la bula trae consigo? ¿Cómo podrán pensar? Buenas gentes. Escuchadme un momento que luego iréis a quien queráis. Yo vine con este echacuervo que me engañó y me dijo que le ayudara en el negocio de vender bulas y que partiríamos la ganancia. Pero viendo el daño que haría a mi conciencia, declaro que no es clérigo y que las bulas que predica son falsas. Y como yo nada tengo que ver con ellas, desde ahora dejo la vara. Por eso, si alguna vez él fuera castigado por la falsedad, vosotros sois testigos de que no soy arte ni parte. ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! Sí, largo, con vara y todo. Este es un escándalo. ¡Que se marche! ¡Qué falta de vergüenza! ¡Que se marche! ¡Fuera! No lo consienta, padre. Oídme, hermanos, oídme por caridad. Si quiere decir algo más, que lo diga. Yo estoy aquí. Muchísimo más podría decir de todas sus mentiras. Mas por ahora basta. San Crispín, tú lo ves. Tú sabes cuán injustamente he sido insultado. No hagas nada por mí. Haz la vista gorda. Más por la injuria hecha a la Iglesia y por el daño causado a los pobrecitos prisioneros que tanto necesitan de las bulas. San Crispín, yo te pido, yo te suplico, pon las cosas en claro, porque si alguno de los que tuviesen intención de tomar estas bulas dando crédito a las palabras de este hombre dejase de hacerlo, se causaría un gran mal a sí mismo y a su prójimo. San Crispín, yo te pido que hagas un milagro. Si es cierto lo que él dice, haz que estas piedras se hundan conmigo sepultándome. Y sin embargo, si es verdad lo que yo digo, San Crispín, entonces, que sea él castigado. ¡Milagro! 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 Por caridad, ayúdale. Olvide lo pasado. Ya se ve su culpa, pero líbrele del mal. ¿A qué espera, padre? Hermanos, nunca debemos devolver mal por mal. Por esta razón, rogad a San Crispín que perdone a este pobre hombre. Lázaro, ven, acércate. Anda, tráeme agua. Oye, no me la traigas bendita.
tráemela del pozo. Ve. Lázaro. Lázaro, el agua. Trae, tú quédate aquí. Venga. ¡Milagro! ¡Milagro! El agua. Perdón. Lo hice por vengarme de su paternidad. Sí. Y por consejo del diablo, que se duele de que tomen las bulas. A mí, pronto, a mí, quiero la Santa Bula, ¿no? Yo he llegado antes. No, quiero yo. ¡Dos para mí, 5! 10 para mis difuntos. Sí, hay para todos.